Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott y para esta serie de programas que tenemos acerca de la gracia, está conmigo el pastor Sergio González. Sergio, tú vienes de Cuautla, tienes una iglesia ahí. ¿Dónde está la iglesia? ¿Cuál es la dirección de la iglesia? Porque la gente que vive por ahí pues puede acudir a tu iglesia. Sí, claro, es en la Avenida Progreso, el número 512. Es en la colonia Plan de Ayala, está muy cerca de un balneario muy popular que se llama Hedionda. Ok. Sí, Pues ahí ahí los podemos. esperamos, claro, cada domingo 11 de la mañana y tenemos nuestro servicio. Perfecto, pues sí, porque hay buena palabra ahí. Sí, Y claro. obviamente se habla mucho de la gracia en tu iglesia. Sí, Y, pues, es un tema que tenemos que hablar porque es el tema pues, de toda, desde el año 33, la resurrección de Cristo hace que entramos en la dispensación o la era de la gracia. Entonces, pues tenemos que vivir conforme a nuestra época. Toda la gente dice eso, ¿no? Ah, sí, pues vive con tu tiempo, ¿no? ¿Cuál es nuestro tiempo? Es el tiempo de la gracia. la dispensación Entonces, de la gracia. este tema, pues lo has desarrollado mucho, lo has enseñado en Dunamis, en la Universidad del CU, y es un tema que nos apasiona Sí, porque la verdad nos ha cambiado la vida. cambia la vida y es es retador en nuestra mente, Ujú, porque realmente yo en las clases les digo, oigan, ¿creen que fue justo lo que hizo el padre con el hijo pródigo? ujú. O sea, te portaste mal, te acabaste tu herencia, regresaste derrotado y no tengo ni una palabra de reproche. Te he visto nuevamente con un vestido y con el mejor vestido. Sí, Y te pongo el anillo, un anillo que yo me imagino que el padre lo preparó previo, tanto el sí. anillo como el vestido lo tenía listo, porque tenía la expectativa que regresara el hijo. Y viene el padre y regresa y ve al hijo y lo abraza Ujú. y hace una fiesta. Les digo, oigan, fue justo eso, estuvo bien. Y ahí entramos en un tema porque estamos juzgando el Es criterio del polémico. padre, Sí, el criterio de Dios mismo. sí, claro. Y dices, y pues mucha gente dice, no, no es justo, no es justo. Oye, y es justo que el hermano mayor que se había quedado en casa dice que no podía comerse ni un cabrito con sus amigos. Ujú. Eso es justo. Y dicen, no, no es justo. Y algunos se levantan así como bien indignados. O sea, y ahora está en la escritura, pero es un tema que no podemos evitar. No. Es un tema que pareciera que está premiando al que se equivoca, al que yerra, al que peca, al que Ujú. se aleja del Padre. Sí. Pareciera que así es. Ujú. Y Charles Swindoll dice en uno de sus libros, dice, si cuando tú predicas de gracia no parece que estás dando licencia para pecar, Ajá. no estás predicando bien de la gracia. Wow. Y a mí me impacta eso porque dices, wow, pero cuando veo la parábola del hijo pródigo, pareciera que Jesús está diciéndole eso. Sí, Está cierto. enseñando ese punto. Entonces, en la experiencia personal, te quiero decir, o sea, para mí fue todo un shock el empezar a entender y asumir que tenemos un Dios que no nos juzga conforme a nuestros pecados, sino conforme a su gracia, a su infinito amor. Exactamente. Pero lo que Dios busca en nosotros no es la autosuficiencia del hermano mayor, Ujú. sino la humildad, el sentido de necesidad. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿no? Así es. Los que lloran, ¿no? Sí. Que finalmente cuando regresa el hijo pródigo, regresa el hermano menor, pero regresa en la posición correcta para poder recibir lo que el hermano mayor no había podido recibir Por sus por sus obras. obras. Exacto. ¿Qué contraste es ese punto? Sí. Porque vivimos en una sociedad tan inmersa en las obras, en tu capacidad, en tu échale ganas, en tu desarrollo, en tu esto, en tu lo otro. ¿A qué hora te levantas? ¿Y a qué hora te duermes? ¿Y a qué hora esto? Y es mucho de la cultura de esfuerzo, del trabajo duro, Así es.
de los méritos, de ganarse, de alcanzar a ser el abanderado ahorita en la escuela, de llegar a tener una posición, de sacar la mejor nota y del esfuerzo tan constante que cuando nos dan estas narraciones completamente salen de nuestro concepto de lo que significa merecer o alcanzar una meta. Eso Es todo un reto eso. Sí, sí, sí. Y para mí, pues lo fue en su momento, fue un reto muy fuerte el poder entender que todas las cosas que nosotros recibimos de Dios, que son fabulosas, maravillosas, extraordinarias, que no son naturales, son sobrenaturales. Ay, exacto. Todo lo sobrenatural que quieras recibir viene a través de un elemento que es gracia. Así es, así es. Eso no quita que no tengamos metas, obviamente sí tenemos Sí, metas. por supuesto. Tenemos Fe. cuentas que rendir Sí. también. Tenemos pues obras por hacer, Sí. pero que no son las que nos permiten recibir más, que son la manifestación de la presencia de Cristo en nosotros. Así es. Y es muy diferente el punto de vista. Es muy diferente, sí. Actúo, por ejemplo, en amor, porque el amor está en mí. Así es. No Sí. porque tengo que amar. No porque tengo que amar, sí. Y es donde deja de ser una religión. Sí. Porque la religión se basa en el deber. Sí, voy a la iglesia porque es domingo. Porque debo de ir. Sí. Debes de estar. Sí. Debo de hacer. Pero la relación se basa en el deleite. Exacto. Lo hago porque me encanta. Sí, exacto. Porque siento un deleite profundo de tener esa comunión con Dios. Entonces, David siendo rey seguramente estaba sujeto o tenía a su alrededor muchos deleites. Pero decía, ¿sabes qué? Mi mayor deleite es estar en su presencia. Pues se ve cuando hace la inauguración del templo, ¿no? Bueno, del tabernáculo. Baila, danza, ¿no? Sí, hasta hace que todo. su esposa lo juzga ya porque ella todavía estaba en la ley. Sí, sí, sí. Y es tremendo porque cuando ves, era Mical, ¿no? Sí, Mical, sí. Que lo criticó, y cuando lo criticó, Dios la hizo estéril. Sí. ¿Sabes? La gente que critica el gozo del Señor no puede reproducirse. No da fruto, sí. Exacto. Así Qué es. tremendo. Sí. No vio la gracia en la cual David ya se deleitaba. Él Sí. era tan libre. Sí. No. Era Fue tan un libre. hombre impresionantemente libre. Sí, impresionantemente libre. Y yo creo que esa es la parte revolucionaria del tema de gracia. Porque, digo, cada texto que podamos ver de la vida de David, pero lo que comentabas hace un momento, ¿no? ¿Sabes qué? No son mis obras lo que va a matar a Saúl, ¿no? No son mis obras las que me va a llevar al reinado, es su gracia la que me va a llevar al reinado, ¿no? Exacto. Y cómo podemos ver que David todo el tiempo su confianza estaba puesta ahí. Y hay una frase que acuñé hace un tiempo y decía que la fe es como el carrito de pedido, Sí. pero la gracia es el servicio de entrega, el delivery, ¿no? El que ok, te hace sí. llegar. Sí. O sea, tú le pides a Dios con fe Sí. y ese es el pedido. Pero no se te olvide que quien va a tocar la puerta para que te entregue ese pedido se llama gracia. La empresa de paquetería es la gracia. Sí. Entonces la fe es el pedido de compras y la gracia es el carrito de entrega, ¿no? Wow, sí. Entonces funcionan a la par. Funcionan a la par, por eso dice que por eso ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, ¿no? Y mayor de ellos es el amor. Sí. Y el amor es precisamente la identidad en Cristo, que es precisamente la gracia. Por eso la Biblia dice que por gracia somos salvos, Sí. por medio de la fe. Pero si somos salvos por gracia, pero ¿quién vino representando la gracia? Jesús. Claro. Entonces cuando nosotros ponemos la palabra gracia, es la palabra Jesús. Es Jesús, es gracia. Sí, claro. Y vemos el actuar de Jesús, por ejemplo, juzgando el pecado. A mí me impacta cómo trata a la mujer encontrada en adulterio, no sé si recuerdas. Pero ves que dice que él estaba escribiendo algo en la arena. Y tú dices, pues qué tan importante que estaba escribiendo en la arena que no estaba dándose cuenta del chisme y todo el alboroto que había alrededor de él. Pero a mí me gusta pensar que Dios dice, ¿sabes qué? Lo que tú escribes en la arena ahorita, que pasa una hora y el viento se lo lleva y lo borra, todavía es más relevante que tu pecado. Sí. Pero el pecado y el fiscal que es Satanás
viene con una trompeta tan grande anunciando que tu pecado te condena, que te aniquila, que te descalifica totalmente. Entonces él por eso dice, y como insistieron, dice la escritura, que le insistían a Jesús, oye, hey, te estamos hablando, ¿no ves que aquí viene un escándalo, que la mujer la encontramos con adulterio, la encontramos en eso? Y dice que como insistieron, Jesús se levanta y ni siquiera habla del tema. Él le dice, el que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra. Sí. Los dejo así. Así es. Y yo creo que ahí dice, o sea, se queda ahí en esa escritura sobre la arena, y finalmente uno a uno se terminan yendo. Pues sí. Y él, que sí podía condenarla, no la condena. No. Ninguno te condenó. No, ninguno, Señor. Si No. ni yo te condeno. Tampoco yo. Y lo despacha de una manera tan sencilla, porque es tanta la pureza y la fuerza del Espíritu Santo en él, que le dice, vete y no peques más. Punto. Exacto. Ya. Qué manera de despachar. No, sí, imagínate bajo la ley, ni te ibas, te morías. Sí, no, era la piedra más grande que iba a poder recibir esa mujer, ¿no? Sí. La primera que le iba a matar. Sí, claro. Pero en lugar de recibir ese juicio, recibe esa misericordia y esa gracia. Sí. Entonces, vemos que el actuar de Jesús es un actuar completamente en el entendido de gracia. Sí. Y podemos verlo en muchas formas en las que actúa. A mí me impacta también la parte donde Jesús le dice a Pedro, Pedro, antes que cante el gallo me vas a negar. Y Pedro dice, pero ¿cómo crees? O sea, yo hasta la muerte. Y realmente viene la situación en la que lo niega a Jesús. Sí, sí. Y todos diríamos, pues se acabó la carrera cristiana de Pedro, ¿no? O sea, ya con eso. Ahí, o sea, ya no tiene futuro, pues. O sea, mira lo que hizo. Sí. ¿A quién negó? Al maestro. Sí. ¿A su Salvador? A su Salvador. Y nosotros decimos, bueno, nosotros en cierta medida negamos a nuestro, pero Pedro lo negó en vivo y en persona. ¿Sí? Sí. O sea, al mismísimo Jesús. Sí, sí. Y viéndolo ahí, y sabiendo lo que Jesús ya le había dicho que iba a pasar. Exacto. Y ahí en esa situación y en esa posición, en esa debilidad de Pedro, llega el momento donde Pedro es restaurado en ese momento con Jesús, cuando Jesús está a la orilla con un pescado ya listo, ¿verdad? Exacto. Y la pregunta es, ¿Pedro me amas? Sí. Pero, ¿sabes? Antes de esto, hay algo interesante. Dos hombres en la pasión hicieron un error, ¿no? Judas Sí. y Pedro. Ey, Judas estuvo bajo la ley ey, y se condenó. se condenó. Ese mató. Prefirió morir. Sí. Pedro, con todo lo malo que hizo, cuando vio a Jesús en la orilla, Se avienta. se sale, en lugar de nadar hacia mar adentro, porque Sí. me van a regañar, corrió como el hijo pródigo corrió a su padre. Corrió a su padre, sí, así es. Sabiendo que estaba perdonado, porque la gracia está llena del perdón. Sí, Y cuando vives bajo la gracia, y Pedro recibió la gracia sin saberlo. sí, así es. Y dijo, soy perdonado, Ey, no hay problema, no hay problema, sí. no voy a ser avergonzado. Corro hacia él y Ey. vamos a cenar juntos. Sí, y también esta parte, porque incluso primero cenan. Sí, Ni siquiera dice, hey, primero arreglamos el asunto tú y yo, Pedro, No. de que me negaste y luego cenas. no, No, o sea, ¿sabes qué? Siéntate y come. sí, Porque yo sé que trabajaste mucho y no pescaste nada. sí, Como Jesús le está diciendo, Pedro, clávate esto, separado de mí, nada podéis sí, hacer. exacto. Y entonces, pero se sienta y come, y cuando hubieron acabado de comer esa escritura, empieza esa plática entre Pedro y Jesús. ¿Me Tan amas? sencilla como la pregunta Sí. es simplemente el corazón ahí de Dios. Oye, a mí lo único que quiero saber es que si me amas. Exacto. Y eso es un mensaje puro de gracia. Porque hoy en día tanto reclamo que hay, Sí, tanto enojo, tanta ira, tanto rencor social, tanta enojo entre países, ofensas, ¿no? Guerras, orgullos heridos. sí, Y siendo el hombre que tenía todo el honor y toda la dignidad para poder ejecutar un juicio sobre un hombre, pues realmente él con toda su dignidad dijo, ¿sabes qué? La única pregunta que quiero hacerte es si me amas. sí.
Y yo decía, ¿cuántos conflictos se pueden resolver cuando nosotros hacemos solamente la pregunta importante, ¿no? Sobre qué es Exacto, el amor, ¿no? exacto. Y Si sí me amas, pues, ¿qué más? sigamos adelante, Exacto, sigamos adelante, sigamos no adelante. dejemos que esto nos consuma, ¿no? Exacto, Destruya todo, ¿no? sí, 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 sí. porque la historia de Pedro pudo haber sido muy diferente, ¿Cómo no? sí. Pero después de eso todavía viene el tiempo de Pentecostés. Ujú, Y entre los discípulos dijeron, pues, ¿quién predica seguramente? sí, Y como Pedro era aventado, dijo, pues yo. sí, Y yo ¿verdad? creo que cualquiera diría, pero ¿cómo crees, Pedro? O sea, debimos negar al maestro. Sí, No, claro, eso no, o sea, cualquiera estaría más calificado que tú para hacerlo. exacto. Y Pedro va, y ese hombre de vulgo predica, y cuando predica ese hombre, resulta que 3,000 personas se Se convierten. convierte en un En un momento. momento, eso Sí, fue impresionante. Cómo Dios usa, ¿verdad? A lo que no es para avergonzar a lo que es. sí, Sí. sí, 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 sí. Entonces, por eso Pablo en todas sus epístolas dice, oigan, o sea, algunos han dicho, ¿verdad? Que yo estoy diciendo que hagamos malas obras para que nos vengan buenas obras. Algunos están diciendo que pecaremos para que la gracia abunde. Y le dicen, no, de ninguna manera. Pero ¿por qué tenía que insistir Pablo en hacer esa aclaración? Porque en sus mensajes, en muchas veces, pareciera que así es, como parece que es la parábola del hijo pródigo, Sí, ¿no? claro. Sí. Sí, sí. Entonces, no está recomendando el pecado, No, 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 para nada. pero está exaltando al cordero que quita el pecado. Exacto, Porque si exacto. no exaltamos al cordero que quita el pecado, vamos a terminar exaltando el pecado. Ujú. Entonces, entender que el cordero ya lo hizo, el sacrificio ya está hecho, la sangre ya fue derramada, el perdón ya fue dado y hoy Sí, estamos limpios y estamos en paz delante de Dios y estamos tranquilos con el amado, ¿no? sí, claro. Sentados en ese lugar celestial con Cristo Jesús. Y ahí reinando finalmente desde ahí, Desde ¿no? ahí, sí. Viviendo desde la victoria de Él en Así es, nosotros. sí. En- Y Entonces, muchas cosas ya deben de desaparecer en nuestras tradiciones y ¿cómo se llama? Rituales. Hay mucha... La gracia, ¿cómo limpia la religiosidad? limpia la religiosidad, sí. Y también la culpa, la vergüenza, pero también como el sentimiento de, de necesitado. Mm, Porque, por ejemplo, y bueno, es un tema también bien interesante, el tema de la música, ¿no? sí, claro, Como hay música que está basada en la ley, totalmente, ¿sí? O totalmente. sea, ven Espíritu Santo, por ejemplo, ¿no? Pues ya vino, ya está. Sí, ¿Para qué lo...? Sí, ajá. y ¿cómo te voy a decir? Sí, ya no son alabanzas, son cosas que suenan Lamentaciones, bonitas, sí. pero son religiosas. Son religiosas, Es falta de revelación de lo que ha pasado hace 2000 años a veces. sí. O perdónanos, etcétera. Pues ya fue, Ya fuimos perdonados, ya sí, sí. fue. O lléname con tu espíritu. O sea, Sí, muchos que dicen, por un momento en tu presencia todo daría, ¿no? sí, No, o sea, tú dices, me suena como si Dios dijera, ay, no, no te juntes conmigo, no que, oye, di toda mi vida, mi Espíritu Santo ya está en ti. sí. Y ese es un engaño del diablo, ¿eh? Sí, Es claro. un engaño que se canta en millones de iglesias alrededor del mundo, que realmente es un mensaje satánico realmente. Exacto, es Porque rechazar lo que ha sido rechazar hecho. lo que ya ha sido hecho. Sí. Ujú. Sí, sí, sí. Eso es algo bastante grave y creo que es un tema que es muchísimo, muy amplio, porque el tema de la música hay veces que nos vuelve todavía mucho más fanáticos en esa área, en la parte religiosa. Claro, Pero claro. llevarnos a ese entendimiento de lo que ya ha sido hecho nos libera y nos hace ser selectivos en la parte de qué estamos escuchando. De hecho, que la alabanza debería ser una celebración de la victoria de Jesús, punto final. Y todo lo demás ya pasó. Sí, así Ahorita es. estás en la era de la victoria, de las batallas ganadas, del favor inmerecido, y debe ser acción de gracias. Acción de gracias. Sí, Y después pasas a tu adoración, donde vas a decir que le amas a Dios y todo lo que sientes expresar. así es. Pero ya olvídate pues de regresar a la ley y pedir Sí. ciertas cosas
que ya fueron dadas y que Sí. en lugar de pedirlas, disfrútalas, ¿no? Disfrútala, sí. Bueno, pues acabamos para este programa. Vamos a seguir hablando de la gracia, todavía varios programas, pero mientras recuerdan siempre en victoria,